Hola a todos, hola a todas. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema de geometría que se llama superficie o área de cuerpos geométricos. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo quisiera envolver con un papel de regalo todo este cuerpo geométrico, ¿sí? Y puedo llamarle tanto superficie como área. En ambos casos lo voy a entender igual, ¿sí? Sin embargo, antes de irnos de lleno a ese concepto, necesito que recuerdes ciertos contenidos que hemos visto en años anteriores, ¿sí? El primero es el perímetro. El perímetro es la cuerda, ¿sí? Que recorre toda la orilla de todas las figuras geométricas, ¿sí? Y, por lo tanto, en este caso, en el ejemplo que te pongo, un cuadrado, está marcada con rojo, ¿sí? Todas las líneas rojas, por lo tanto, constituyen el perímetro. Y se define como la suma de todos los lados de una figura geométrica. En este caso sería A más A más A más A, es decir, 4A. Y por el contrario, tenemos este otro concepto que es el de área, que es el relleno de las figuras geométricas, ¿sí? Es decir, toda la superficie interior de esta figura. Y en el caso que en este ejemplo está en celeste, ¿sí? Que es como lo que pintamos adentro. Y en el caso de este cuadrado, el área se calcularía como lado por lado, ¿sí? A por A, es decir, A cuadrado. Entonces, teniendo estos dos conceptos más o menos claros, necesito que recuerdes además cómo se calculaba el área y el perímetro en distintas figuras geométricas. Nosotros las vamos a estar utilizando, entonces te recomiendo que lo anotes, ¿sí? Cuadrado, rectángulo, triángulo, lo tienes que tener súper claro. El rombo, más o menos, ¿sí? Ahora no puse ejercicios de rombo, pero sería bueno que lo recordaras. Y revisemos entonces qué significan estas letras para que sepas qué son. L, vamos a referirnos que son lados. El de cuadrado ya lo vimos. En el caso del rectángulo, recordemos que tienen dos pares de lados iguales. Por lo tanto, a un lado lo vamos a llamar base y al otro lo vamos a llamar altura. Y el área se va a calcular igual que en el cuadrado, pero vamos a decir base por altura, ¿sí? Y el perímetro, igual que en el cuadrado, la suma de todos sus lados. En un triángulo también se calcula base por altura. Sin embargo, se divide por 2, ¿sí? Entonces, base por altura dividido por 2. Y el perímetro, la suma de todos sus lados. En un rombo, que es este cuadrado que está inclinado, ¿verdad? Es como si lo tomara por los vértices y lo corriera un poco para que se incline, es el área se va a definir como la diagonal por la diagonal, ¿sí? Que son estas líneas que se trazan de un vértice al opuesto. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. En el caso de un romboide, que es lo mismo que el rombo, pero en un rectángulo, es como si yo al rectángulo lo inclinara un poco, ¿sí? Se va a calcular su área con la base por la altura, ¿sí? Y el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. En un trapecio, ¿sí? Se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a decir la base más larga, la base mayor, más la base menor, eso primero lo tengo que sumar, a eso, a esa suma, la voy a multiplicar por la altura y eso lo voy a partir en dos, ¿sí? Y el perímetro, al igual que en todas las otras figuras, es la suma de todos sus lados. En un círculo, yo quiero hacer aquí una diferencia de conceptos porque el círculo es la figura geométrica rellenita, ¿sí? Mientras que la circunferencia es el cordel que recorre la figura, ¿sí? Que recorre toda la figura externa, ¿sí? Por lo tanto, el círculo es el que tiene el área y la circunferencia es la que tiene perímetro, ¿sí? Para hacer esa distinción. En el caso del círculo, ¿cómo calculamos su área? Como pi, utilizando pi, que recordamos que lo utilizamos como 3,14 aproximado, por r al cuadrado, ¿sí? Y en el caso de la circunferencia, se calcula como 2pi r, ¿sí? Y también, depende cómo lo hayas visto, lo puedes haber visto como el diámetro por pi, ¿sí? Recordemos entonces que el diámetro es esta línea, esta cuerda que pasa por justo el centro, ¿sí? Que va de un lado a otro de la circunferencia pasando por el centro, y el radio es una cuerda que se extiende desde el centro hasta llegar a la circunferencia, ¿sí? Por último, en un polígono regular, es decir, un polígono que tiene todos sus lados iguales, de 5 o más lados,
Vamos a calcular su área y perímetro de la siguiente manera. El área, vamos a sumar todos sus lados, es decir, vamos a calcular el perímetro, es decir, este lado más este lado, más este lado, más este lado, más este lado, ¿sí? Y vamos a multiplicarlo por el apotema. ¿Cuál es el apotema? Es como muy parecido al concepto del radio, ¿sí? Porque es el segmento que va desde el centro de este polígono regular hacia uno de los lados, formando una perpendicular, ¿sí? Es decir, formando un ángulo recto. Entonces, ahí vamos a llamarle apotema. Y entonces el área la vamos a calcular con el perímetro por la apotema partido por 2. Y el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿sí? Que en el fondo aquí lo que dice es que multiplicas el lado por el número total de lados, porque si es un polígono regular que tiene todos sus lados iguales, basta con que yo sepa que uno de sus lados mide 6 y que tiene en total 8 lados. Entonces yo voy a multiplicar 6 por 8, ¿sí? Bien, entonces ahora ya podemos pasar a la superficie de cuerpos geométricos. Pero antes te voy a explicar cuáles son los cuerpos geométricos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar primero los prismas, ¿sí? Que son cuerpos geométricos cuyas caras laterales son paralelogramos y sus caras basales son paralelas y congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí te muestro dos prismas, un prisma recto y un prisma oblicuo. ¿Cuál es la diferencia? Que el prisma oblicuo está inclinado, ¿sí? Y las caras basales van a ser estas que están arriba y abajo, ¿sí? Entonces, yo para no llenar la imagen con flechas, solo marqué estas de arriba, ¿sí? Esta cara basal y esta cara basal, pero estas de acá abajo también son caras basales, ¿sí? Cada prisma entonces tiene dos caras basales. Y tiene las otras que son las caras laterales, ¿sí? Que son las que van por el lado. Entonces, en este caso, este prisma tiene 4 caras laterales, aunque solo haya marcado una, y este otro prisma también tiene 4 caras laterales, aunque solo haya marcado esta, ¿sí? Y además vamos a trabajar con los cilindros. ¿Y los cilindros qué son? Son cuerpos redondos, ¿sí? Por lo tanto son cuerpos de rotación, o así se define. Y que se generan, lo que hemos definido es que estos cilindros se generan cuando yo hago rotar un rectángulo sobre uno de sus lados, ¿sí? En este caso entonces definimos que el eje de rotación va a ser este lado con esta línea e hicimos rotar este rectángulo alrededor de esa línea y de esa forma se genera el cilindro, ¿sí? Y al igual que en los prismas, los cilindros van a tener dos caras basales, ¿sí? La base y basal, y una base y otra base, pero no tienen caras laterales porque tienen solo un área lateral, ya que es continua, ¿sí? Por lo tanto, tiene solo un área grande lateral, ¿sí? ¿Cómo entonces vemos la superficie de áreas o la superficie o área de prismas? Para este caso nos vamos a acordar de algo que veíamos cuando éramos más chiquititos, más chiquititas, que eran las redes de construcción de cuerpos geométricos, ¿sí? Y era como que nosotros desarmábamos, ¿verdad? El prisma. Entonces tengo este prisma de base triangular, ¿verdad? Tiene la base aquí arriba y la base aquí abajo. Y si yo lo desarmo, genero entonces toda la red que va a conformar mi prisma, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser calcular la superficie de esta red, ¿sí? ¿Cómo se calcula ya viéndolo con una fórmula? Vamos a calcular, de todos los prismas se va a calcular siempre igual. El área total va a ser igual al área basal más el área basal, ¿verdad? Porque yo tengo dos bases, entonces va a ser el área de esta base más el área de esta otra base y más el área lateral. Entonces, en este caso vamos a tener el área total, va a ser 2 veces el área basal y para el área lateral te voy a contar que hay una técnica, ¿sí? Porque si te fijas, cuando yo desarmo el prisma y tengo esta red, se me forma aquí un gran rectángulo, ¿sí? Entonces, cuando eras más pequeño, veíamos que calculábamos el área de esta superficie sumando cada una de las caras.
Ahora, en lugar de sumar cada una de las caras, vamos a calcular inmediatamente la superficie de este gran rectángulo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar entonces el perímetro de nuestra figura basal, porque este triángulo, ¿verdad?, forma todo este lado que yo acabo de destacar con rojo. Y entonces al perímetro de la base lo vamos a multiplicar por la altura. Y así vamos a conseguir el área de este gran rectángulo que formo cuando hago esta red. Lo mismo entonces vamos a hacer con este rectángulo, con este prisma de base rectangular. Estas son las bases, ¿verdad? Entonces va a ser área basal 1 más el área basal 2 y vamos a calcular el área de toda este gran rectángulo. Vamos a calcular de una vez toda el área lateral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar vamos a sumar todos los lados de nuestro rectángulo basal, porque son esta línea, que está en rojo, perdón, y la vamos a multiplicar por la altura que está en morado. Y en este caso del prisma de base pentagonal, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a calcular el perímetro de mi pentágono, ese va a representar mi línea roja y la vamos a multiplicar por la altura que está en morado. Veámoslo con ejemplos. Ejemplo 1. Calcula el área del siguiente prisma de base regular. Eso quiere decir que me están diciendo que todos los lados de este prisma son iguales, que todos los lados de la figura basal son iguales, ¿sí? Por lo tanto, me dicen, lo puedo observar y digo, es un cuadrado, porque tengo que este lado mide 3 y como me dijeron que era base regular, voy a decir que este es 3, este también es 3, este también es 3 y este también es 3. Por si nos queda alguna duda, ahí decía base cuadrada, ¿verdad? Entonces, voy a recordar la fórmula. Área total es igual a 2 veces el área basal, ¿verdad? Porque sumo el área basal de esta de aquí abajo y el área basal de este de aquí arriba, más el perímetro de la base, ¿verdad? Es decir, 3 más 3 más 3 más 3 por la altura. Porque con esto, ¿verdad? Calculábamos el área del rectángulo grande que formábamos al hacer la red. Por lo tanto, el área basal va a ser 3 por 3, 9, y el área lateral va a ser el perímetro de la base por la altura. Es decir, el perímetro de la base, como ya dije, 3 más 3 más 3 más 3, tú puedes decir 3 más 3 más 3 más 3, o puedes decir 3 por 4, ambos están correctos, y después por la altura que es 4,5, y eso me da un resultado de 54. Luego entonces calculo el área total, que es 2 veces el área basal, es decir, 2 por 9 más 54. Y eso me da un total de 72 centímetros cuadrados. Ojo, no se me puede olvidar poner la unidad de medida. En este caso me están indicando centímetros y centímetros. Por lo tanto, el resultado va a estar en centímetros cuadrados. ¿Sí? Veamos un ejemplo 2. ¿Sí? Calcula el área del siguiente prisma. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Este prisma está acostado. No pasa nada, es exactamente lo mismo, solo que vamos a entender que las caras basales son este triángulo y este otro triángulo, mientras que las caras laterales van a ser estas, ¿sí? El prisma entonces es lo mismo, solo que está acostadito. Y ojo, fíjense bien, porque aquí tenemos un segundo problema. Y es que aquí la unidad de medida me dice 80 centímetros la altura, que me está marcando con color rojo. Sin embargo, las otras medidas, si se fijan, dice 1,2 metros, 1,5 metros y 1 metro. ¿Sí? Fíjense que este prisma además tiene aquí una rayita y aquí otra rayita. Esas rayitas se usan para simbolizar y representar que este lado mide exactamente lo mismo que este, ¿sí? Entonces, recordamos que si esta cara y esta cara son congruentes, es decir, son exactamente iguales, y esta me dice que mide 1 metro, por lo tanto, este lado va a medir 1 metro y este otro lado también, ¿sí? Entonces, recordamos la fórmula para calcular el área total, que es 2 veces el área basal, ¿verdad? Que en este caso sería este triángulo y este otro triángulo, más el perímetro de la base, ¿verdad? La suma de todos los lados de mi triángulo por la altura del prisma, ¿sí? Entonces, el área basal, un triángulo, ¿cómo lo vamos a hacer?
vuelvo a esto de que, uy, ojo, tenía centímetros y metros, por lo tanto nosotros estos 80 centímetros los vamos a transformar y vamos a pensar que son 0,8 metros para utilizar la misma unidad de medida para hacer los cálculos. Eso es muy importante, siempre tienes que usar la misma unidad de medida para todos los cálculos. Entonces, si tienes centímetros y metros, debes decidir, ¿vas a usar metros o vas a usar centímetros? Yo usé metros, entonces 80 centímetros es igual a 0,8 metros. Por lo tanto, 1,2 la base por la altura, 0,8. Y todo eso dividido en 2. Eso me da un total de 0,48 metros. El área lateral va a ser la suma de todos los lados del triángulo, ¿verdad? El perímetro, por lo tanto va a ser 1,2 más 1 más 1 por la altura de mi prisma, ¿sí? Que es 1,5 metros. Y eso me da 4,8. El área total, por lo tanto, va a ser 2 veces el área basal, 2 por 0,48, más 4,8. En total, 5,76 metros cuadrados, ¿sí? La unidad entonces con la que me quedé y con la que decidí hacer todos los cálculos es la unidad a la que yo le pongo los metros cuadrados, los centímetros cuadrados, los decímetros cuadrados, etc. Superficie o área de cilindros. ¿Te acuerdas que te había dicho que íbamos a ver tanto prismas como cilindros? Bueno, los cilindros funcionan de una forma muy similar a los prismas. Vamos a tener dos caras basales y, como ya te había explicado, solo una superficie lateral, ¿verdad? Porque es continua, ¿sí? Y vamos a calcularlo de la misma manera que como calculamos los prismas, ¿sí? Vamos a calcular el área total va a ser igual al área basal más el área basal más esta área lateral, que siempre va a ser un rectángulo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esta? Exactamente lo mismo que nos pasaba con los prismas. Va a ser el perímetro de la base, ¿sí? Que va a ser el perímetro de la circunferencia por la altura de nuestro cilindro. Veamos el ejemplo. Calcula el área del siguiente cilindro. Aquí, igual que en el caso anterior, tengo el cilindro de costado. No pasa nada, lo calculo considerando que los círculos son las áreas basales y el rectángulo que se forma grande, ¿verdad? Que es solo continuo en el área lateral, la voy a calcular. Entonces, si se fijan, en rojo aquí está marcado el radio, que es 2,5 centímetros, y en rojo aquí está marcada la altura, que son 8,5 centímetros. Y me dicen, considera pi 3,14, que pi va a ser 3,14. Entonces el área total va a ser igual a 2 veces el área basal, ¿verdad? Porque sumo este círculo más este otro círculo, más el perímetro de mi base, que va a ser la circunferencia, por la altura. Área basal entonces, ¿cómo era que se calculaba? Era pi por r cuadrado. Así yo calculo el área de un círculo. En pi entonces lo vamos a considerar como 3,14. R es 2,5 y al cuadrado quiere decir que es 2,5 por 2,5. Y eso me va a dar un total de 19,625 milésimos. El área lateral, entonces, ¿cómo la vamos a calcular? El perímetro de la base por la altura. ¿Cómo calculaba yo el perímetro en una circunferencia? Era 2pi por r, ¿sí? Por la altura. Por lo tanto, voy a tener 2, pi es 3,14, 2 por 3,14 por el radio, que es 2,5, y todo eso por mi altura, que es 8,5. Y eso me va a dar un total de 133,45. Ahora sumo en el área total 2 veces el área basal, 2 por 19,625, más 133,45. Y eso me va a dar un total de 172,7 centímetros cuadrados, ya que las dos unidades estaban en centímetros. Entonces, ahora te toca a ti. Estas son las actividades que vamos a revisar en nuestra clase Zoom, ¿sí? Recuerda que ya no es necesario que me mandes estas actividades a no ser que no puedas asistir a la reunión de Zoom, ¿sí? Entonces nosotros en la reunión de Zoom vamos a revisar estos ejercicios y además vamos a realizar unos ejercicios un poquito más complejos, ¿sí? Así que tienes que venir con esto revisado con esto realizado, perdón, para poder revisarlo y seguir con
cálculos de áreas y superficie, en, por ejemplo, cuerpos compuestos, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos a tener un prisma y un prisma y otro encima, ¿sí? Entonces vamos a tener que calcular el área o la superficie de estos dos prismas juntos. Entonces, estos son los primeros y estos últimos para que calcules el cilindro. Ojo que aquí te pido por separado área basal, área lateral y área total. Mucho éxito, que te vaya muy bien. Un beso y un abrazo para todos y para todas. Nos estamos viendo la próxima semana.